más duro de conseguir que el Papa, ¿no? No, claro que hay que pararle bola, que una persona pública del tamaño suyo pues tiene que estar pendiente. ¿Cómo amanece, hombre? Dos teléfonos, mucho gusto oírte y buenos días. Bueno, aquí hemos dado lectura a ese segundo comunicado que ha esgrimido el Movimiento Liberal Popular sobre no apoyar el nombre de la doctora Astrid Sánchez Montes de Oca. Y esgrimen ustedes una serie de motivos, 5 en total, en este escenario que ustedes plantean, pero nos llama la atención de que ustedes hablan de unos compromisos. ¿Qué compromisos fue los que no se cumplieron? Mire, en política siempre hay acuerdos. Y no solo en política, sino en la propia vida hay acuerdos hasta para conseguir la paz. Si no hay acuerdos y si no se cumplen los acuerdos, no es posible mantener ni la paz, ni las actividades políticas, ni las relaciones entre los hombres. Por ejemplo, la constitución política es un acuerdo, es un acuerdo entre personas que tienen dificultades en una región, en una comunidad o en una nación, y que se sientan a dirimir sus dificultades basados en acuerdos, que son los elementos que los dividen. Nosotros somos un movimiento organizado que tiene unos matices, tiene varios matices, dos matices. Y estuvimos hace 4 años en un proceso liderado por la doctora Melania y otras personas, con el objetivo de buscar la unidad del movimiento, que estaba por encima de las pasiones personales y por encima de todas las dificultades que se habían generado a partir de que el movimiento tenía ya nuevas cabezas, nuevas personas dirigiendo sectores con pues, intereses particulares. Nosotros logramos hacer varias charlas y firmar unos acuerdos que tienen que ver con el apoyo y el respaldo a las bases que nosotros dirigimos y a la gente que funciona políticamente con nosotros. Nosotros tenemos una organización de la cual yo soy secretario general únicamente y vocero, o sea que todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la expresión de la comunidad, lo firmo yo, lo presento yo. Lo que tiene que ver ya con las actividades del movimiento como tal y lo que tenga que ver con actos de legalidad y la presentación, por ejemplo, de ya en los convenios y en las otras cosas, eso sí lo firma varias personas de las directivas. Y eso no fue cumplido, esos acuerdos con la doctora, sí, 4 años y no hubo 0 cumplimiento. Por ejemplo, uno de los acuerdos, ¿cuál fue, doctor Higinio? Bueno, los acuerdos que se hacen en política siempre son respaldo a la gente que va a apoyar las actividades políticas que se desarrollan. O sea, entre una y otra cosa que usted me le pone mucho romanticismo, puesto, cargos. No, señor, no son los puestos cargos, es respaldo a la gente que te respalda. Es que lo que pasa es que, bueno, los que no saben de política siempre hablan de eso, los que somos formados en la política y tenemos educación política, nosotros sí entendemos que los acuerdos, así se hagan entre personas, deben de ser cumplidos. Los acuerdos pueden ser económicos, pueden ser burocráticos, pueden ser políticos, pueden ser de ideológicos, de plataforma. En esos acuerdos siempre va todo eso. Lo que pasa es que esas cosas no se hacen muy públicas, pero nosotros tenemos unos acuerdos que firmamos con la doctora Astrid que no fueron cumplidos. De 0% de cumplimiento. ¿En 4 años? En 4 años. Entonces, ¿cómo le vas a presentar tú ahora un candidato o una candidata a unas bases que no en 4 años no tuvieron respuesta y te están señalando a ti como el culpable de eso, sobre todo al colectivo, pues al directorio? Y nosotros hemos modernizado nuestra actividad política y tenemos 400 personas con teléfono en WhatsApp en cada municipio y tenemos 10 personas en Quito de las colonias que representan esos municipios entre gente madura, adulta y jóvenes, y también son de los que están
protestando porque no ha habido respuesta a esas decisiones y la gente prefiere hacer otros acuerdos o lanzar su lista o hacer otra actividad antes de poder apoyar esa candidatura que no le representa cumplimiento a esos anhelos. Faltan 8 meses para las elecciones de marzo de 2026. En este tiempo se pueden volver a fumar la pipa de la paz y mirar a ver si esos acuerdos que se incumplieron, se puede hacer algo para que vuelva la unidad del partido. Bueno, eso es una decisión del colectivo. Yo no tomo decisiones solo porque no soy solo el dirigente que hay ahí hay más de 40 dirigentes de diferentes regiones, gente de la que está fuera del Chocó, y eso no se puede tomar sino en colectivo. Si quien toma una determinación por fuera del colectivo, se queda por fuera del colectivo. Entonces nosotros no tomamos esas determinaciones y el movimiento siempre ha sido un movimiento que consulta a sus bases. Necesariamente tiene que haber una convención del movimiento además, que es la que debe consolidar y ratificar todo lo actuado, porque nosotros nunca tomamos determinaciones unilaterales, porque nosotros somos un movimiento supremamente democrático. A ver, ustedes dicen que no están de acuerdo como la manera como se determinó quién era el segundo en la lista que acompañaría a la doctora Astrid Sánchez Montes de Oca. ¿Por qué no tiene validez esa elección? Porque nosotros no hemos dicho que no tiene validez. Nosotros en esa decisión nosotros no nos metemos, simplemente fue una decisión en consulta con nosotros, como imponiendo un candidato, y el movimiento no actúa de esa manera. El movimiento actúa basado en principios, en mística, en ética, y usted sabe que para llegar a esa posición hay que reunir unos requisitos de trabajo político, de aporte ideológico, ético y moral a unos principios que exigen los movimientos para eso, y específicamente nosotros siempre lo hemos hecho. Por eso nosotros ratificamos siempre en convención esas decisiones. Un colectivo que tiene más de 13, 14, casi 15,000 personas, con las que se permanentemente se vive en contacto, informando los casos y los temas. No creo que es un colectivo que pueda plantear hacer cualquier actividad detrás de las decisiones que se tomen en reuniones como la que hubo en la noche de ayer. Bueno, sáqueme de pronto de un error que puedo tener en este momento. ¿Símbolo y Esperanza es una apéndice del Movimiento Liberal Popular? No, es que nosotros no estamos en diferencia con Símbolo y Esperanza. Nosotros estamos en diferencia es con la representante, primero, que no cumplió unos acuerdos, y segundo, que montan una candidatura sin consultarla con la base, sin consultarla con la directiva. ¿Y quién respalda? Pero entonces, ¿quién respalda, doctor Higinio, discúlpeme, y quién respalda a la doctora Astrid Sánchez Montes de Oca? El partido de la U es la representación gráfica política que ella tiene, pero los votos, ¿quién se los pone? Lo que pasa es que el partido de la U, ¿cuáles son los votos que tiene en el Chocó? Los votos en el Chocó son los liberales, es el cordovismo, el cambio radical es el MIR, y la U representa el movimiento liberal popular. El partido de este pues tiene su... Por eso, y símbolo y esperanza, que es un apéndice que se debe también a los votos del movimiento liberal popular, ¿no se ve afectado entonces? No, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros no estamos de acuerdo con esas decisiones que se han tomado, y sobre todo no estamos de acuerdo con la manera como se han dilatado los acuerdos, los cumplimientos de los acuerdos, y que ya no es hora de cumplir. Ya 8 meses, ¿usted a quién le cumple? ¿Cómo le cumple? Eso es un saludo a la bandera. Por eso, pero podría considerarse... No es garantía hacia acuerdos futuros. Podría considerarse un saludo a la bandera lo que usted me está diciendo, que no son puestos, que posiblemente puede ser plata o no pueda ser plata, o algún otro tipo... Yo no he hablado de plata porque yo soy un hombre que vivo muy alejado de esa teoría. No, yo estoy diciendo que usted mismo me ha dicho que en los compromisos... usted mismo me ha dicho que en los compromisos políticos existen compromisos económicos, compromisos... Nosotros
a nosotros nos conoce todo el mundo, Leonardo. Sí. Nosotros no hacemos acuerdos económicos, porque es un pueblo de bandidos y de ladrones. Ajá. Y todo el mundo anda detrás del presupuesto del Estado. Sí. Nosotros hacemos acuerdos para beneficiar a la gente que nos apoya y que nos ha venido apoyando con mística. Por eso somos un movimiento con fuerza electoral. Nosotros lanzamos un candidato y mínimo tiene 20-30 mil votos. Ese candidato, el resto se consigue. Nosotros entendemos que el dinero sí es necesario como mecanismo para mover la maquinaria del movimiento, pero nosotros también sabemos que el dinero no es el principio fundamental de las decisiones. Las decisiones se basan en planteamientos ideológicos y filosóficos frente a la salida de los problemas del Chocó. Ese es el principio fundamental. ¿Qué nos está afectando? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y segundo, la participación en la obtención de ese poder para que esa gente sea quienes se beneficien de esas decisiones burocráticamente, sí, eso es lo más lógico, para poder mantener los colectivos políticos. Exacto. Pero no es dinero, no es plata. Nosotros estamos pensando en robarnos el Estado y estamos pensando en hacer una conchabanza en ese sentido, y no hemos hablado de que eso es lo que incumple la doctora. Y yo tampoco he dicho que ustedes andan pidiendo plata. Yo simplemente estoy diciendo que usted también lo dijo, que entre los compromisos en política están acuerdos económicos, están acuerdos económicos. Exactamente. ¿Qué es un acuerdo económico? Sí. Es que el poder también tenga unos gajes. Cuando usted llega de gerente de una entidad, usted tiene unos contratos que dar. Eso no se le puede dar a los enemigos, eso se le da a los amigos. Es burocracia. Eso hace parte, y la burocracia, obvio. Pero eso son decisiones políticas naturales y conscientes, donde los estímulos. ¿Qué tal que usted haga política, llegue al poder y a la gente que llega al cargo a la que nunca le ha ayudado, como ocurre en el Chocó? Sí. Aquí no convocan a la gente, sino cuando vienen las elecciones, porque no les interesó tenerlo en el proceso de ejercicio del poder, porque si andan pensando en dinero, buscan la plata para ver cómo al pauperizar a los demás, sí, cómo les imponen las condiciones. Nosotros estamos hablando de hacer el ejercicio político con unos planteamientos, con unas propuestas, pero también tener la opción de que ese ejercicio del poder sea aprovechado también por la gente que nos ayuda. Sí, porque no se justifica que yo vote siempre por usted y usted meta al vecino mío, que es enemigo mío y que me cruza todos los días, y yo soy el que estoy matándome por usted. Eso tiene toda la razón. Doctor Higinio, pero mire, ¿cómo entender entonces que digamos así, una hermandad de tanto tiempo se rompa por estas situaciones? O sea... ahí no había hermandad de tiempo. Acuérdense que estábamos divididos. Lo que hicimos fue una unidad para buscar la unidad del movimiento y salvar la credencial como ocurrió. Nosotros somos partícipes de esa credencial, pero esa credencial no nos sirvió a nosotros para nada en el tema del servicio a la gente. De pronto allá hay unas ayudas personales a unas personas que le hicieron una o dos ayudas, pero no hay una ayuda del movimiento como tal. Si la directiva se sienta como menos mínimo satisfecha porque los tuvieron en cuenta. Entonces, si no nos tienen en cuenta, no hay necesidad de buscarlos, porque son capaces de sostenerse solos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. No estamos de acuerdo por el incumplimiento que se ha presentado, de cero cumplimiento, y tenemos los documentos, centros documentos de acuerdo para hacer esa actividad. Tener la credencial garantiza tener el poder electoral, Higinio. Te garantiza tener el poder electoral, pero si el ejercicio político que se realiza con esa credencial va en beneficio de fortalecer y engrosar y engrandecer las tesis políticas que se plantean en torno al Chocó. Nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros hemos sido maltratados, no se nos paró bolas en este proceso, y recomendamos gente, hicimos los esfuerzos, hicimos el trámite necesario
la gente reunía los requisitos y no se nos tuvo en cuenta, entonces nosotros no podemos estar donde no se nos tiene en cuenta. ¿A ustedes le faltaron al respeto como movimiento político al no ser consultados de pronto o no tenidos en cuenta dentro de lo que se realizó para escoger el segundo en la lista a la Cámara? Claro, porque nosotros no somos conviados de piedra en un proceso, un movimiento que los orígenes que tienen que ver con nosotros. Nosotros nos parece que el Movimiento Liberal Popular es un movimiento que nosotros luchamos durante muchos años. Sí. Acuérdense que yo puse también mi carne en el asador, yo fui secuestrado en ese proceso, en ese proceloso proceso del ejercicio político en la búsqueda del poder. Acuérdense que hemos padecido también muchas consecuencias de persecuciones políticas cuando perdemos, y el movimiento ha estado siempre ahí abigarrado, luchando, trabajando, creciendo, que es lo que nos dice la gente de todos los municipios. Entonces a nosotros nos parece que ya lleguemos hasta ahí y miremos qué pasa en el ejercicio que viene. Sí, ustedes sienten de que fueron agredidos de cierta manera, pero no agredidos físicamente, sino moralmente, porque ustedes son el soporte, son la base prácticamente, para nadie es un secreto, de lo que es el partido de la U, lo hemos dicho al principio de esta entrevista, de lo que también ha representado Símbolo y Esperanza, y al ser usted un paso al costado por estas situaciones, y sobre esa no tenida en cuenta, yo sobre ese punto especial quiero preguntarle, ¿ustedes sienten que se traspuso o se tuvo en cuenta otra cosa por encima de la tradición política, de la historia del movimiento, se caminó por encima de las bases, pensando más en qué para no tenerlos en cuenta ustedes? No, nosotros no estamos moralmente golpeados, nosotros estamos moral y éticamente y psicológicamente estamos fuertes, estamos hablando con nuestra gente. Nosotros hacemos servicios personales a mucha gente. Nosotros nunca hacemos un acuerdo político para que se nos dé dinero, ni siquiera para el ejercicio de la campaña. Nosotros hacemos nuestros propios esfuerzos económicos y nuestros aportes como dirigentes que somos, y nosotros lo que estamos diciendo es que no se nos cumplió en los acuerdos políticos que se realizaron en beneficio de la base del movimiento, y algunos profesionales del movimiento que no fueron tenidos en cuenta. Nosotros lo que están de pronto, ellos son capaces, la gente es capaz, la autora es capaz de nombrar esto sí a 2 o 3 personas, pero porque no lo hizo 3 años antes. Entonces, todas esas cosas te llevan al convencimiento de que o no te quieren o hay un trabajo soterrado para desgastar a algunos dirigentes, pues entonces uno toma determinaciones políticas como las que estamos haciendo. El tema no solo es el tema del segundo renglón, el tema del segundo renglón es un tema de trámite, de elegancia política. Sí, pero tiene un trasfondo que la gente lo está analizando. Usted lo llama de trámite, pero tiene un trasfondo que la gente en los mentideros políticos habla de otras cosas, Higinio, que usted no se puede apartar de esa realidad. Pues se habla de que metieron al personaje que fue exalcalde simplemente por el tema económico, porque no se tiene la fortaleza económica para poder afrontar las elecciones. Entonces, por eso le estoy preguntando que si por encima de la tradición, sin por encima de la fortaleza política, y se lo voy a tirar así de frente, pusieron quienes hicieron esta decisión el factor económico para poder soportar o enfrentar la carga política que viene. Bueno, lo que pasa es que ese tema que usted plantea es un tema ya muy personal de la gente que toma las decisiones. Nosotros lo que estamos diciendo es que no es decente, ni es dable, ni es ético tener unos socios que ayudan a sostener una credencial a los que no se le cumple y luego se le intenta imponer esas condiciones. Acuérdense que las guerras en el mundo todas se han dado por imposiciones, por dictaduras, por decisiones no consultas. A los socios se les consulta. Así las decisiones estén tomadas y se les lleva al convencimiento que es lo mejor para todos. Y cuando a usted lo convence que lo mejor para todos es ese tipo de decisiones, usted funciona con base en ese convencimiento. Pero si usted va a una reunión, si usted no lo citan a una reunión y toman determinaciones
y luego la quieren imponer. Yo no creo que usted esté autorizado. No, claro, porque pues, significa que usted no... Decirle a la gente que lo va a apoyar en eso, que esa es una decisión cuando usted no estuvo en la definición final de la escogencia de esos candidatos, que además tienen que tener unos requisitos éticos. Bueno, y la decisión de este comunicado es tajante, es exegética, es definitiva. Sí, porque ya se viene, lo que se está viniendo ahora, ya estamos en julio, vamos para agosto. Sí. Ya julio está casi en la mitad. Sí. Vamos para agosto. Queda septiembre, octubre, noviembre, que viene San Pacho. Usted sabe que cuando San Pacho entra no hay término de proselitismo, porque son fiestas que la gente utiliza para desestresarse de los 8 o 9 meses que ha vivido con dificultad, sobre todo en estos pueblos donde las cosas políticas no son garantías. Entonces si ya se vino eso encima, aquí lo que toca ahora es revisar para dónde vamos, qué es lo que está haciendo el colectivo y el movimiento, con quiénes vamos, porque también mucha gente que uno tiene se puede granar, y nosotros utilizamos como estrategia no mostrar la gente con la que nos reunimos totalmente por estrategia, y tenemos un vocero que se explica lo que todos decidimos, pero lo decidimos ayer. La reunión fue tan grande y fue tan aguda, que eran las 8 de la noche y no habíamos terminado, estamos todavía en las discusiones, y tuvimos que dejar un comité de ese colectivo que de unas 7, 8 o 10 personas que fueron las que se quedaron terminando el comunicado, y casi ese comunicado fue casi rehecho unas 10 veces, porque estábamos buscando las palabras precisas. Me atrevo a decir que casi con inteligencia artificial, que es lo último que mueve la gente ahora. Un comunicado muy diplomático, ¿no? Y logramos hacer un buen comunicado. Me parece que el comunicado es decente. Uno también, cuando la gente tiene que hablar con decencia, eso de usar términos desobligantes ya no va entre personas. Sobre todo en la política, donde hoy podemos estar variante, claro, y mañana no. Entonces hay gente, por ejemplo, desde el colectivo, que dice que hay que volver a hablar y que hay que buscar, pues entonces se define que haya la gente pues que haga los contactos y se vuelva a hablar. Pero lo que yo noto es que la gente no quiere caminar por ese camino, quiere más bien un rumbo distinto. Están buscando como una alternativa distinta, porque la gente no quiere sentirse maltratado, sobre todo en su esencia, que uno tiene unos límites, lo que llaman hoy en la guerra verbal, la oposición y el gobierno. Hay unas líneas rojas que no se pueden pasar. Sí. O sea que estarían apuntando ustedes a inyectarse la fórmula CC. ¿La fórmula qué? Doble C. ¿Cuál es esa? ¿Cordovismo o cambio radical? El cordobismo nunca nos ha tratado bien. No, pero... Cambio radical, nosotros hemos sido socios de Cambio Radical. Sí. Pero cambio radical, eso tiene que ser producto de todo un diálogo, así sea con el cordobismo. Acuérdense que yo soy de los pocos políticos que he hecho lista con la oficialidad cordobista. Yo estuve en la lista antepasada a la Cámara, que fue una lista que hicimos después de la muerte de Adiós Córdoba, con el cordobismo, con Daniel Palacios, con todo el cordobismo, acá la mayoría de los cordobistas. Y en esa lista nos acompañaron los hijos del doctor Aureliano Peñaluma, que para nosotros fue un honor hacer por la dignidad que él representaba y que ese sector representaba al interior del cordobismo. Usted sabe que el doctor Diego Córdoba Zuleta fue mi jefe de debate, uno de los jefes de debate, y me acompañó en toda la geografía del Chocó, a pesar de que su primo William Salas era candidato cordobista. Y hicimos una lista con Pacho Wilson, que pues las dificultades normales que se presentan en esos acuerdos, y la gente mirando y observando si realmente eso era benéfico o no, y logramos sacar un mecanismo electoral importante. Esa es la primera lista de unidad liberal que se ha hecho en el Chocó. Sí. A nivel de Congreso. Francisco Wilson Córdoba, primer renglón, Higinio Mosquera Lozano, segundo renglón. Y la hicimos con la mayor cordialidad, y el cordobismo entendió y nosotros entendimos y trabajamos, pero esa es la política, ¿no? Unos ganan, otros pierden, y esos son designios que vienen de más arriba,
designios populares y designios de Dios que uno tiene que acatarlos. Bueno, venga, dos preguntas puntuales para terminar. ¿Qué tanto ganó o perdió el Movimiento Liberal Popular en esa juntafe que hubo para la gobernación del Chocó con Hilder Palacios, Cambio Radical? Y la otra inquietud, respóndame esta, ya le formulo la otra. Bueno, mire, los movimientos políticos hacen acuerdos de cara al futuro. Sí. Y nosotros hicimos ese acuerdo en la cabeza del doctor Patrocinio Sánchez, en quien todavía creemos que nos parece que es una persona seria, con la que se puede hablar y con la que se puede llegar a acuerdos. Y logramos hacer una buena campaña. El movimiento participó activamente y yo creo que de los 92, 94, 95 mil votos que hubo, el movimiento tiene una participación casi de 30 mil votos ahí, en este proceso electoral. Eso es una muestra de la mística y la fe. Y el movimiento trabajó duro y estuvo metido. Circunstancias políticas que nosotros creemos no santas fueron las que llevaron a que hubiéramos perdido la gobernación en ese momento. Sí. Pero ese acuerdo de patrocinio del doctor Hilder, yo creo que dio resultados, yo creo que sirvió, yo creo que mostró que hay intereses distintos y nuevas fuerzas en el escenario político. Aquí no se pueden dejar a los jóvenes por fuera, porque ellos son los que hoy están amenizando toda esta timba de colores y de musicales y de actividades políticas, sí, para tener en cuenta. Sí, ¿y qué tanto se debilita el partido o se puede debilitar la credencial de la perdóneme, qué tanto se puede debilitar la credencial de la doctora Astrid con la aspiración de Hilder Palacios? Los movimientos políticos no se fruncen por ese tipo de ejercicios. Los movimientos políticos en esos ejercicios, sobre todo la mística del movimiento, porque si hay gente que vende su voto y hay gente que uno tiene en las esferas políticas que no van a estar con uno. Es como mi nombre. Yo tengo 30 años que no aspiro política. ¿A usted le parece justo que yo salga con aspiración ahora? No, yo soy el creador de la generación de relevo y creo que aquí hay que abrir espacio a los jóvenes, a la gente nueva. ¿Y quiénes tienen derecho al interior del movimiento a eso? Los hijos de los capitanes, los que han trabajado duro en la política, los que han puesto su carne en el asador, los que han sido perseguidos por ejercicios políticos, por los otros sectores de manera burocrática. ¿Y esa generación de relevo dónde se ve en el partido de la U? Es que el partido de la U no existe, mire, y prueba de ello es que cuando Patrocinio salió de la U y se metió al partido de Roy Barrera, los votos no salieron con la U, salieron con el grupo de Roy Barrera. Eso es una prueba de que son los líderes los que mueven los movimientos. Los partidos políticos lo único que dan es un aval, sí, para poderse inscribir, pero son los movimientos políticos los que tienen el enraizamiento en el tuétano intelectual de la gente. Sí, pero es que estamos hablando usted me está hablando venga, Higinio, usted me está hablando de la tradición política, de la renovación de la cual usted creó ese movimiento y de la cual tienen la expectativa los jóvenes profesionales y los jóvenes políticos del Chocó. Y en ninguno de los partidos hay generación de relevo. Sí, nosotros tenemos generación de relevo aquí. ¿En dónde? Sí, y por qué. Pero es que generación de relevo es no aparecer en el tarjetón los mismos, sino otros distintos. Eso es generación de relevo. ¿Quién le ha dicho usted eso? Las generaciones de relevo no solo son burocráticas, también son ideológicas. Son más ideológicas que burocráticas. Lo que pasa es que la generación de relevo se debe expresar en los tarjetones, estamos de acuerdo, se debe expresar en los tarjetones como un mecanismo de que hay una renovación. Y esas renovaciones tienen que darse. Las renovaciones no son de la noche a la mañana, las renovaciones son unos procedimientos que ejerce el mismo pueblo de oportunidades a venga, se la voy a poner más fácil. Usted es el presidente de la generación de relevo que ha caminado, trasegado, mejor dicho, metido su vida en la política del Chocó. Y entonces, espere, yo termino, por decir algo. Y entonces uno de estos capitanes tienen un hijo
más preparado que un yogur, y no puede el hijo aspirar a la Cámara porque tiene que soportarse de que tiene que seguir siendo los mismos, en el caso del el partido de la U o en el caso del cordobismo, que son los más tradicionales aquí. ¿Eso es generación de relevo? Sí, nosotros creemos que eso es generación de relevo, llevar gente nueva, llevar gente con ideas. Es que los movimientos se crecen en la medida en que hayan ideas renovadoras. No. Las ideas renovadoras cambian panoramas Sí, pero llaman. Sí, pero llaman a gente que se identifica con eso. Sí, pero yo sí me aparto porque si las oportunidades están en cabeza de los mismos, ahí no hay ninguna regeneración de relevo, doctor. Bueno, pero en eso no somos nosotros culpables. Nosotros lo que estamos diciendo... Pero es que ustedes son las bases del partido. Este procedimiento, precisamente por lo que usted dice... Ustedes son las bases del partido. No fue más adecuado de escoger unas personas que no han trabajado por el movimiento, que no han hecho la fuerza suficiente por el movimiento, que no tienen los méritos para ser los candidatos del movimiento. Eso es lo que hemos dicho. Y Ya. que esas cosas se hablan y se deben de discutir al interior de los colectivos, porque cuando usted tiene 20 personas y las 20 están de acuerdo, caminan monolíticamente. Listo. Cuando usted deja 4 o 5 personas por fuera, eso ya trae problemas y dificultades para que el éxito sea total. Se forma el zapero. Doctor Higinio, pues muy tentativamente así y sin querer meterlo en camisas de 11 varas, si hoy fueran las elecciones, las dos credenciales en poder, ¿de quién quedarían? Mire, a pesar de que yo soy máster y PhD en estudios políticos, no me atrevo, porque cuando se trata de voluntad, de la expresión popular, hay que tener mucho cuidado. La gente vota con lo que ve, la gente va para donde siente que es más seguro. Sí. Y esa seguridad se la da la confianza de esa persona, del candidato, de los candidatos, de la lista, de los antecedentes éticos, morales y de programas de gobierno transformadores para la vida de ellos y de sus hijos. Entonces yo no me atrevo a decir eso, no me atrevo a decir es que viene un escenario político donde la gente se va acomodando poco a poco y donde la plata no crea que la plata es la que vale más la mística y los trabajos. ¿Ve unas elecciones apretadas entonces? Los dineros no son secundarios, pero tampoco es lo más principal. Pero sí ve unas elecciones ajustadas en esta versión del 2026. No me ponga ahora a decir eso porque yo soy politólogo. Como politólogo que soy, yo entiendo que los trabajos y los esfuerzos van llenando los vacíos. Sí. Entonces, en la medida en que usted llena un vacío sin haber revisado cómo está el aire en ese conforte ideológico o político, podemos equivocarnos. Entonces esperemos también que arranque la campaña donde se van a decir cosas, donde va a haber planteamientos filosóficos en torno al Chocó. Aquí hay que revisar muchas cosas porque también muchos jóvenes no han sido lo suficientemente éticos y morales, y usted sabe que el Chocó es una barrera de corrupción y una barrera de actividades no santas en contra de los presupuestos, y usted sabe que aquí la gente aspira a los cargos públicos buscando robarse esos dineros y no en invertir esos dineros que también les permiten ganar dinero. Es que usted gana mientras más haga. Sí. ¿Usted para qué se roba un puente cuando usted puede hacer 100 puentes y gana 100 veces lo que normalmente le puede usted ganarse en una actividad de servicio a otro semejante? Sí. Entonces esas cosas tienen que ser éticas. Mire, hasta para ser ladrón hay que ser decente. Nosotros estamos criticando es la indecencia con la cosa pública. La cosa que es de todo se debe manejar con guantes de seda. Muy bien, entiendo también que usted no me responde esa pregunta, que no le pase lo mismo que le pasó al doctor Delsin con el portátil. Yo los portátiles los manejo hoy es para estar en la nube. Acuérdate que yo tengo un programa tengo un espacio que se llama Politólogo en la Nube, y lo manejo con la IA, porque yo soy ya un experto en la inteligencia artificial de cuenta. Ajá, bueno, pero eso ya hace parte de mi vida futura, todo un tema de inteligencia artificial, para entender y comprender mejor las cosas, para recibir casi, porque la inteligencia artificial lo que hace es que te arma y te construye cosas que finalmente llenan los vacíos que tú puedes tener
tanto morales, tanto éticos, tanto intelectuales. Y aquí ya hay que estar eligiendo gente que tenga mostrado y comprobado valores éticos y morales. Nosotros no podemos seguir con esto de que todos los días nos están condenando a los exgobernadores porque buscan la manera de cómo se birran la plata del pueblo, y ya aquí hay gente que dice que son los más ricos porque cobraban el 25% de todos los dineros que vienen de regalías, y entonces $1 billón de pesos, si yo cobro el 25, tengo el 25% de ese $1 billón de pesos, y eso es robado, eso no es bien hecho. Entonces a uno no lo llevan a un cargo como cara bonita, uno lo lleva en un cargo como el cancerbero, como el tutelante, como una persona que va a dirigir los destinos de un pueblo y que va a transformar la vida de sus conciudadanos. Higinio, hombre, muy amable, muchas gracias. Primer round en cosa política, vendrán otros más, son 12, ¿no? De una buena pelea en pesos pesados. No, cuando se trata de gladiadores no dura 4 rounds. Pariente, muy amable, muchas gracias. Un abrazo a usted y a toda la gente que lo oye, y que la gente entienda que lo que estamos es luchando para hacer un frente común aquí en este Chocó, donde nadie protesta ni nadie dice nada. Aquí ya usted no puede ni siquiera hacer una denuncia penal porque está entregándole a los administradores de la justicia un negocio. Lo que estamos buscando es que estas cosas cambien, que la ética y la moral vuelvan. Aquí, por ejemplo, la universidad está visto que la universidad está contribuyendo con el desarrollo de Chocó para nada. Ya se nombran catedráticos, gente que recién salida, que no tiene experiencia. Los pelados necesitan que los orienten, que les den ética, que les den moral, sí, señor, que les enseñen a gobernar, que aprendan a aprender administración pública. Todas esas falencias que estamos viendo hoy es producto de también de los jóvenes querer sacar a los viejos cuando los viejos deben de ser los consejeros de todo este proceso. Yo lo he hecho, acuérdense que yo hace unos años, cuando estaba empezando a hacer mi doctorado, mi PhD en estudios políticos, se llama PhD filósofo doctor. Y yo me acuerdo mucho que yo decía que esa era una de las trincheras que había que utilizarse y de la cátedra para llevar mensajes esperanzador a la gente. ¿No? La gente no puede seguir recibiendo todos estos mensajes de disputa y de diferencias entre sus dirigentes, sino que deben de ponerse de acuerdo al final en las cosas que benefician a todos y no que beneficien a un solo sector. Muy amable, muchas gracias, Higinio. Un abrazo, Leonardo.